Yo diría esencial, cómo se está transformando el papel del profesor, del docente, en esta era digital. Vamos a analizar un poco qué competencias necesitamos desarrollar los proces ante estos retos tecnológicos y, sobre todo, cómo podemos hacerlo. Exactamente. Las fuentes que manejamos hoy, que son fragmentos de publicaciones académicas, como la competencia digital en la docencia universitaria o competencias digitales en educación, pues nos dan una visión bastante detallada de este desafío, la verdad. Exploraremos desde cómo se define eso de la competencia digital hasta, bueno, las estrategias de formación y los marcos que existen, europeos y mundiales. Nos centraremos en esas habilidades clave y en cómo cultivarlas. Vale, nuestra misión entonces es destilar las ideas cruciales de estos textos, identificar esas competencias, esas habilidades esenciales para los docentes y los caminos para adquirirlas. Todo esto, claro, en el contexto de lo que llaman la sociedad del conocimiento y también las demandas del Espacio Europeo de Educación Superior, el famoso EES. Vamos a ello, a desgranarlo. Para empezar, las fuentes colocan esta necesidad de nuevas competencias en eso que llaman la sociedad del conocimiento, un entorno, marcadísimo por las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, todas esas herramientas digitales que usamos para casi todo hoy en día, ¿no? Ya no vale solo con saber leer y escribir como antes. Correcto. Es que ahora se necesita una alfabetización digital. En esta sociedad de la información, además de las habilidades de siempre, pues necesitamos entender y usar el lenguaje y las herramientas digitales. Y aquí es donde entra en juego el EES, el Espacio Europeo de Educación Superior, que ha impulsado un cambio bastante fuerte hacia un modelo educativo que se basa en competencias. Este modelo, bueno, se aleja del enfoque más tradicional, ese centrado en el profesor que transmite conocimientos y pone el foco en el estudiante, en su aprendizaje activo. La idea es prepararlo para un mundo, pues, complejo y, como dicen Gómez Ortiz y otros en 2017, fomentar también una ciudadanía ética, responsable en este entorno digital. Y justo ahí, en ese marco, la competencia digital se vuelve fundamental. De hecho, las fuentes nos recuerden que leyes educativas aquí en España, como la LOE de 2006 y luego la LOMCE, ya la veían como una necesidad, ineludible para los docentes. La LOE, por ejemplo, ya decía en su preámbulo que era importante capacitar al profesorado en TIC para esta sociedad del conocimiento. E incluso tenía un artículo, el 111 bis, dedicado a integrar estas tecnologías. Así es. Pero, a ver, ¿qué es realmente ser digitalmente competente como docente? Las fuentes están de acuerdo en que es mucho más que saber usar un programa o un cacharro. Es un conjunto complejo, que integra conocimientos, habilidades prácticas y también, ojo, actitudes. Hay varias definiciones en los textos. González, en 2002, hablaba de una configuración psicológica compleja. Y Perrenaut, en 2004, advertía que esto de definir competencias siempre tiene su parte de interpretación, ¿no? De subjetividad. Claro, no es solo ser capaz de hacer algo, sino ser competente, como decían Tejada, Fernández y Ruiz Bueno en 2016, que implica saber cuándo, cómo y por qué usar esas capacidades. Una de las fuentes, que se basa en un trabajo de Ferrari de 2013, nos ayuda a entenderlo mejor dividiendo la competencia en 5 grandes áreas. A ver, la primera, la gestión de la información y alfabetización informacional. O sea, saber buscar, filtrar, evaluar si la información es fiable y organizar toda esa cantidad enorme de información digital que hay. La segunda área clave es la comunicación y colaboración en entornos digitales. Y esto no es solo mandar un email, ¿eh? Es saber compartir recursos bien, interactuar en redes, colaborar online, entender la netiqueta, vamos. La tercera, creación de contenido digital, que va desde editar textos, imágenes o vídeos sencillos hasta algo que es crucial: entender y aplicar bien las normas de propiedad intelectual, las licencias de uso. Luego, la cuarta, la seguridad, que cada vez es más importante. Proteger los dispositivos, los datos personales, los de los demás, gestionar tu identidad digital de forma segura y entender los riesgos que hay online. Y la quinta área es la resolución de problemas en el entorno digital. Saber identificar una necesidad, un problema, elegir la herramienta digital adecuada para solucionarlo, usar la tecnología de forma creativa para innovar y, muy importante, ser capaz de actualizar tu propia competencia digital. Que esto no para.
Como ves, es un concepto súper amplio, con muchas dimensiones. No son solo habilidades técnicas sueltas, sino cómo se integran en la práctica docente de forma reflexiva. Y para ayudar a organizar y evaluar todo esto, pues existen marcos de referencia. El material menciona uno en concreto, el Marco Europeo de Competencia Digital Docente, el DIGCOMP-EDU. Ah, el DIGCOMP-EDU. ¿Y qué propone exactamente este marco? ¿Cómo funciona? Pues, a ver, evalúa las competencias digitales del profesorado en diferentes aspectos de su trabajo. Por ejemplo, su compromiso profesional usando tecnologías, cómo selecciona, crea y gestiona los recursos digitales, también cómo diseña y aplica la enseñanza y el aprendizaje con tecnología, cómo usa herramientas digitales para evaluar y también, muy importante, cómo ayuda a que sus propios estudiantes desarrollen su competencia digital. Y lo interesante que comentan las fuentes es que este marco, el DIGCOMP-EDU, establece niveles, desde A1, que sería principiante, hasta C2, que es como pionero o innovador, un poco como el marco de las lenguas, ¿no? Esto da como una hoja de ruta, un camino, para que el docente pueda ir mejorando en lo digital de forma continua. Exacto. Y no es el único marco, ¿eh? Las fuentes también hablan de los estándares que propuso la UNESCO ya en 2008. Estos estándares planteaban 3 niveles, como 3 enfoques progresivos para los docentes con las TIC. Un nivel de nociones básicas, de TIC, que es la alfabetización digital fundamental. Un segundo nivel de profundización de conocimientos, donde ya se busca integrar las TIC de forma más potente en la pedagogía, en el currículo, para mejorar el aprendizaje. Y un tercer nivel de creación de conocimientos, que ya es usar las TIC para innovar, para generar nuevo conocimiento pedagógico y formar estudiantes que también sean creadores de conocimiento. Y estos niveles de la UNESCO, según dicen las fuentes, se aplicaban a distintas partes del trabajo docente: la pedagogía, el currículo, la evaluación, la organización del centro, la propia formación. Se ve una visión muy completa de cómo la tecnología puede cambiar la enseñanza a distintos niveles de profundidad. Aquí se ve clarísimo que no es solo usar una herramienta, sino repensar cómo enseñas. Todo esto nos lleva a una idea que se repite mucho en las fuentes. El rol del docente cambia. Tiene que cambiar. Ya no puede ser solo el que transmite contenidos y ya está. Hay autores que citan como Tejada, Marqués o Cervera y su equipo coinciden en que el docente ahora es más un guía, un mediador, un facilitador del aprendizaje. Su papel es diseñar y gestionar entornos de aprendizaje que sean ricos, que tengan sentido, que provoquen que el estudiante construya su propio conocimiento de forma activa, dándole las herramientas y el apoyo. De hecho, Cabero ya en 2004 identificaba, ojo, hasta 15 funciones nuevas o renovadas para el docente en la era digital. 15 funciones. Uf, tela marinera. Eso ya da una idea de la magnitud del cambio. Y entre ellas estaban cosas como diseñar medios digitales, seleccionar y evaluar recursos tecnológicos con criterio, investigar sobre cómo usar los medios en clase. Y el mismo Cabero, en otro trabajo de 2001, iba más allá y proponía una serie de dimensiones formativas clave que el profesorado debería dominar sobre las TIC. Era una lista bastante larga. Sí, era larga. Pero creo que si las agrupamos un poco, nos da una idea muy potente de lo compleja que es en realidad la competencia digital docente que se necesita. Va mucho más allá de saber manejar el cacharro. Cabero hablaba, por ejemplo, de dominar no solo la dimensión instrumental, el manejo básico, sino también de entender el lenguaje de los medios, la dimensión semiótica, estética, saber integrar las TIC en el currículo bien, la curricular y la pragmática, diseñando materiales adaptados, entender el impacto psicológico de los medios en cómo aprendemos. Y seguía. Mencionaba que era importante que el docente fuera también productor o diseñador de sus propios recursos, no solo un consumidor pasivo, que desarrollara criterios para seleccionar y evaluar la avalancha de recursos que hay, que tuviera una actitud crítica ante el impacto de las tecnologías, que supiera organizar su uso en el aula, que tuviera una actitud positiva, abierta al cambio, que fuera investigador de su propia práctica con TIC y que dominara la comunicación en entornos virtuales, como la tutoría online. Exacto. Si las ves así agrupadas, te das cuenta de que es un perfil competencial muy rico, muy complejo, donde lo pedagógico y lo crítico son igual de importantes o incluso más que lo puramente
puramente técnico. La tecnología por sí sola no mejora nada si no hay detrás una reflexión pedagógica sobre cómo y para qué usarla. Totalmente de acuerdo. Entonces, la gran pregunta que sale de todo esto es, si estas son las competencias, ¿cómo hacemos para que el profesorado las adquiera, las desarrolle? ¿Qué caminos proponen las fuentes? Pues la idea central que recorre los textos es la necesidad de formación continua. Y que esté bien diseñada, claro. Se mencionan iniciativas de las administraciones educativas en España, como el Plan Avanza o el programa Internet en el aula. Buscaban justo eso, fomentar las competencias digitales. Y las universidades también tienen un papel importante. Un estudio de Llorens y su equipo de 2016, que citan las fuentes, decía que más o menos un 20% del PDI universitario había recibido formación específica en TIC en los años anteriores. Un 20%. Interesante esa cifra. Sugiere que la gran mayoría, casi el 80%, quizás estaba en ese momento lidiando con estos cambios de forma más autodidacta o informal. Y en cuanto a modelos formativos más concretos, las fuentes destacan uno que parece clave: el modelo TPCK. Son las siglas de Technological Pedagogical Content Knowledge. Lo propusieron Kohler y Mishra en 2008. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste? Claro, el modelo TPCK es muy influyente porque intenta capturar la esencia de lo que significa integrar bien la tecnología al enseñar. Dice que un docente necesita dominar y, sobre todo, saber relacionar tres tipos de conocimiento. Primero, el conocimiento del contenido, CK, saber bien tu materia. Segundo, el conocimiento pedagógico, PK, saber cómo enseñar esa materia, las estrategias, la gestión del aula, evaluar. Y tercero, el conocimiento tecnológico, TK, conocer y saber usar distintas herramientas digitales. Entendido, los tres pilares: contenido, pedagogía y tecnología. Clarísimo. Exacto. Pero la gracia del TPCK, y lo que lo hace tan potente, no es solo tener esos tres conocimientos por separado, sino cómo se cruzan, sus intersecciones. Por ejemplo, el conocimiento tecnológico-pedagógico, TPK, es saber cómo ciertas tecnologías pueden ayudar o cambiar ciertas estrategias de enseñanza. Por ejemplo, un foro para debatir. El conocimiento tecnológico del contenido, TCK, es entender qué tecnologías van mejor para representar o trabajar un contenido concreto. Por ejemplo, un simulador para física. Y el núcleo, el TPCK, es esa habilidad compleja de elegir la tecnología adecuada, TK, usarla con la metodología pedagógica correcta, PK, para enseñar un contenido específico, CK, de forma eficaz y adaptada. No basta con ser un crack en tecnología, o un gran pedagogo, o un sabio en su materia. La clave es la integración, la sinergia de los tres. Queda muy claro, sí. Es un enfoque que pone el acento en la integración con sentido pedagógico. Otra idea que aparece en las fuentes, ligada a esto, es la importancia de que los profes no sean solo consumidores pasivos de tecnología y contenidos, sino que también se conviertan en productores. Autores como Cavero y Ortiz Colón insisten mucho en esto. Sí, se subraya mucho esa necesidad de que los docentes desarrollen habilidades para diseñar y crear sus propios materiales multimedia, adaptados a lo que necesitan sus estudiantes y a su contexto, claro. Aunque, como matiza una fuente citando a Guterres Martín, el objetivo no es que se vuelvan diseñadores multimedia profesionales, sino que adquieran las habilidades básicas para entender cómo se construyen los mensajes con estos medios y cómo eso afecta al aprendizaje. Las fuentes hasta detallan un proceso típico para crear materiales: definir objetivos, delimitar contenidos, seleccionar recursos, diseñar y producir, usarlo en clase y, al final, evaluar el material y la experiencia. Ideas que recogen de autores como Meyer u Ortiz Colón. Y junto a estas estrategias más centradas en la integración y la creación, las fuentes que también analizan una tendencia formativa que ha tenido mucho bombo en los últimos años: los MOOC, los cursos online masivos y abiertos. Siguiendo la definición de Macaulay y otros, pues son cursos online, normalmente gratis y abiertos a cualquiera, con un programa más o menos definido, pero donde la gente tiene mucha autonomía para organizar su aprendizaje y conectar con otros. Ah, los famosos MOOC. Las fuentes dicen que en España tuvieron bastante impacto, según Oliver y su equipo. Mencionan que hay distintos tipos: los CMOOC, más basados en el conectivismo, el aprendizaje en red, y los XMOOC, que son más tradicionales, con vídeos, lecturas, tests automáticos. Suelen ofrecerlos grandes universidades en plataformas específicas. Y luego hay variantes como Group MOOC o Mini MOOC,
Usan una mezcla de plataformas LMS, foros, redes sociales, blogs. Importantes. Autores como Vázquez Cano y López Meneses alertan sobre un diseño pedagógico que a menudo puede ser, bueno, bastante pobre. A veces lo llaman e-learning empobrecido. También plantean dudas sobre si son sostenibles económicamente a largo plazo, si las certificaciones que dan valen para algo, las dificultades para seguir el aprendizaje de cada uno, los problemas para saber quién está haciendo el curso realmente y el riesgo de una cierta americanización cultural que no siempre encaja en otros contextos educativos. Entiendo. O sea que a pesar del boom inicial, no son la panacea para la formación, ¿no? Pues no parece que lo sean, o al menos no sin matices importantes. De hecho, aunque se vendieron al principio como una forma de democratizar el acceso al conocimiento, algunos estudios que citan, como el de Christensen y otros, sugieren que su impacto real en gente con menos estudios o con más dificultades de acceso ha sido limitado. Además, para sacarles partido, necesitas tener ya bastante autonomía, motivación y, curiosamente, una buena competencia digital de partida. Queda claro entonces que el camino hacia la competencia digital docente es complejo, tiene muchas aristas. No basta con poner ordenadores en las aulas y esperar que pase algo mágico. Las fuentes nos recuerdan experiencias pasadas, como programas de los 80 aquí en España, que mencionan el Plan Alhambra o Atenea, donde se gastó mucho en comprar cacharros, en hardware, pero muy poco en formar pedagógicamente a los profes para usarlos bien. Y los resultados, como dice Gómez del Castillo, pues no fueron los esperados. Exactamente. Ese es un error histórico que las fuentes nos advierten que no deberíamos repetir. El verdadero reto, insisten los textos, va mucho más allá de tener equipos. La clave está en lograr una integración pedagógica real, con sentido. Y esto exige una formación docente que, como dice Adel, vaya más allá de lo instrumental, aprender a usar la herramienta, y capacite al profesorado para meter las tecnologías de forma reflexiva y crítica en sus estrategias, adaptándolas a su materia y a sus alumnos. Fomentar esa actitud crítica y reflexiva es fundamental. Y, claro, también hay que ver cómo superar las posibles resistencias al cambio. Las fuentes lo mencionan al hablar de la renovación de la educación superior, donde adaptarse a estos escenarios digitales puede chocar con barreras de actitud o institucionales. Además, no podemos olvidar el problema de la brecha digital, que sigue ahí. Como explica Van Dijk en un trabajo que citan, esta brecha tiene varias capas. No es solo si tienes acceso o no a la tecnología, la primera brecha, sino también las diferencias en las habilidades para usarla bien, la segunda brecha. Y quizás la más importante, las diferencias en la capacidad de usarla de forma estratégica y crítica para sacar beneficios reales en tu vida, tus estudios o tu trabajo, la tercera brecha. Y junto a esto, las fuentes nos recuerdan los riesgos de usar Internet que identificaron Livingstone y su equipo. Riesgos con el contenido, cosas inapropiadas o dañinas, con el contacto, interacciones peligrosas, y con la conducta, ser víctima o autor de ciberacoso, por ejemplo. Así que formar en seguridad, privacidad y ciudadanía digital responsable es otra dimensión clave de la competencia digital, imprescindible. Entonces, si tuviéramos que resumir, que destilar las ideas clave de todo esto que hemos explorado en las fuentes, ¿con qué nos quedaríamos? Yo diría que queda claro que la competencia digital docente es algo complejo, con muchas caras. No es solo manejar la tecnología, sino que va desde gestionar críticamente la información y comunicarse de forma segura, hasta crear contenidos propios, resolver problemas con tecnología y, sobre todo, la capacidad de integrar todo esto con solidez pedagógica y reflexión en el día a día, para guiar el aprendizaje de los estudiantes en el siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Y para desarrollar esa competencia tan compleja, las fuentes marcan un camino claro. Hace falta un compromiso continuo con la formación. Una formación que no sean solo cursos sueltos sobre herramientas, sino que adopte modelos integradores como el TPCK, que explore nuevas formas como los MOOC, pero siendo conscientes de sus pros y sus contras, y que, sobre todo, impulse un cambio profundo en la identidad profesional del docente. Un cambio desde ser un mero transmisor de información a ser un diseñador de experiencias de aprendizaje, un facilitador, un guía, un curador de contenidos en este ecosistema digital. El mensaje final que parece que nos dejan las fuentes es que la tecnología por sí misma no es la que cambia la educación. La verdadera transformación está en la competencia pedagógica y digital del profesorado para saber elegirla, usarla y adaptarla de forma crítica, creativa y con sentido.
siempre al servicio del aprendizaje y de las necesidades de sus estudiantes. Y quizás, como reflexión final para quienes nos escuchan, podríamos dejar una pregunta en el aire. Algo que conecta con nuestra propia experiencia como aprendices digitales, ¿no? Más allá de dominar todas estas áreas y niveles de competencia que hemos descrito, ¿de qué manera la propia experiencia del docente, como alguien que también aprende y a veces sufre un poco con la tecnología, con sus frustraciones, sus descubrimientos, esos momentos ajá, puede ser su mejor herramienta para empatizar con sus estudiantes, entender sus dificultades y ayudarles en su propio camino hacia la competencia digital? Es algo sobre lo que, bueno, quizás valga la pena darle una vuelta. Un punto excelente para cerrar. Esperamos que esta inmersión en las fuentes haya sido útil y haya aportado algo de claridad sobre este tema tan importante de las competencias digitales docentes y cómo desarrollarlas. Hasta la próxima.